Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a continuar hablando sobre la instauración del virreinato en el Perú. Ya saben que este virreinato dentro de nuestro país ha sido dirigida en ese entonces por la corona española. ¿Ok? Entonces rápidamente vamos a pasar a estudiar lo que fue el virreinato del Perú en cuanto a la organización social. ¿Cómo es que estaba instaurada la sociedad en aquel tiempo? ¿Ok? Entonces pasamos a hablar sobre la sociedad colonial o virreinal. Esta sociedad dentro de este virreinato peruano estaba estructurada en función a aspectos como por ejemplo el origen racial, que luego lo vamos a ver, el poder económico, que diferentes tipos de niveles sociales tenía, la actividad que cada individuo también realizaba para sobrevivir o vivir dentro de esta colonia, dentro del Perú, también por las tradiciones culturales que de repente poseían. Entonces, dentro de este virreinato, la cultura occidental era el modelo a seguir. O sea, en pocas palabras, desde el inicio, desde que invadieron este territorio, pues nos implantaron un modelo tanto religioso como político, como económico y también en el aspecto social. ¿Ok? Entonces, aquí también podríamos hablar sobre la extirpación de las tradiciones andinas que existían. Entonces, a continuación, vamos a mostrar algunos criterios, o mejor dicho, las características de esta sociedad colonial. Bien, vamos con las características. Se dice que esta sociedad era racista. Racista porque aquí, como tú ves en la imagen, diferenciaban el color de piel. O sea, había una discriminación racial fuerte. Diferencias por la raza, supuestamente, mal llamada, ¿no? Sonaría mejor llamarlo etnia. Entonces, existían ese tipo de diferencias en esta época. El siguiente punto, la sociedad de privilegios. Esta sociedad de privilegios se hablaba de ello porque solamente los que tenían mejores trabajos, los que tenían un poder económico y el origen racial, sobre todo el blanco, o sea, el español, tenía mayores privilegios dentro de esta sociedad. Y ya saben que el que más era discriminado y el que no tenía privilegios eran tanto los indígenas como los negros, que eran traídos como esclavos aquí dentro de esta colonia. También se dice que esta sociedad era estamental. Estamental porque ven cómo está allí esta pirámide jerárquica. Obviamente hay una diferenciación de clase grande. Tenemos ahí a los españoles, tenemos ahí a los indígenas y a los negros. Se dice también que dentro de esta sociedad colonial se clasificaba según el color de la piel, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces habían grupos étnicos muy diferenciados, ¿ok? También se habla sobre un mestizaje racial, claro. Desde el momento en que los españoles llegaron a este territorio, obviamente hay españoles que se han vinculado con mujeres de color negra, con mujeres indígenas, ¿ok? Y entonces se ha producido un mestizaje racial fuerte dentro de este territorio, que luego también vamos a ver qué tipos de mestizaje han existido y existen hasta el día de hoy. También un mestizaje cultural dentro de esta sociedad, claro. La cultura tanto de los españoles como de la gente que habitaba aquí, se ha ido también mezclando y hemos ido agarrando
algunas cosas y ellos también han ido cogiendo algunas cosas que nosotros teníamos pues en ese entonces. Se habla también sobre el origen racial que determinaba pues la posición social, obviamente. Al ser pues este origen racial determinado, pues se separaban en grupos étnicos. Unos eran españoles, otros eran indígenas y otros eran negros. Esos eran los tres grupos étnicos más diferenciados. También dentro del territorio español, obviamente, existían pues los llamados o las llamadas dos repúblicas. La República de los Españoles, ya que ahí estaban pues españoles, la nobleza, la burocracia, los criollos, también estaba dentro de ella la clase media, también estaban los blancos nobles, los blancos mestizos. Y dentro de la República de los Indígenas estaban la nobleza indígena, los curacas, los indios, los mestizos, estaban los indios de cédula o también los llamados tributarios, y también estaban los sirvientes, quienes eran los yanaconas. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues, se dividía estas dos repúblicas, tanto de españoles como la República de los Indígenas. Bien, pasamos entonces a hablar mejor sobre ello, sobre estas dos repúblicas, a continuación. También se decían que eran mejor considerados los hijos de matrimonios legítimos, claro. Tanto de indígena como de español, ya sea un matrimonio, pues los hijos eran llamados legítimos. Ahora, vamos a ver esta pirámide, ya, que aquí pues nos muestra claramente cómo era la sociedad en la colonia del Perú. En la primera escala tenemos a los españoles, luego tenemos a las castas, luego tenemos a los indígenas y luego tenemos a los esclavos. Hablamos de los españoles primero. Ellos son los llamados peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los peninsulares son los españoles, obviamente, nacidos en su propio país. Y luego teníamos a los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Aquellos hombres, ¿ya?, que tienen padres españoles, obviamente, pero que han nacido dentro de América. Esos eran los criollos. Ahora, los peninsulares, ¿ya?, tenían cargos políticos altos, ¿ya? Pertenecían a la burocracia virreinal. Y obviamente dentro de ella también tenemos a los militares, cargos militares y cargos eclesiásticos que ellos poseían. También los peninsulares cumplían función pues de funcionarios de la administración colonial. Ahora, los criollos, los nacidos en América. Ellos tenían menos poder y menos privilegios por haber nacido aquí, en este territorio. Ahora, dentro de ellos van a surgir enfrentamientos entre criollos y entre peninsulares. Los criollos, también ellos tenían cargos de menor jerarquía. Por ello, pues, la disputa entre estos dos bandos. Recuerda que ellos son los descendientes también, pues, de los primeros invasores que llegaron a nuestro territorio. También los criollos posteriormente van a liderar, pues, la llamada independencia. Buscaban la independencia. ¿Por qué? Porque tenían obviamente conflictos con los peninsulares. Ahora vamos a hablar sobre las castas.
Las castas son aquellos que nacieron de los cruces raciales entre españoles, entre indígenas y entre negros. ¿Ok? Entonces, estas castas son producidas por la mezcla de estas tres etnias, estas tres culturas distintas. Las castas, tenemos a los llamados mestizos, ¿ya? Los mestizos es la unión de un blanco con un indígena, o sea, un español blanco y un indígena. Los mulatos son pues los blancos unidos a la gente de color negra. Y mientras que los zambos es la unión entre la gente negra más el indígena. Entonces, ese es un ejemplo de castas, ¿no? Hubieron muchas castas, fueron mixtas y estos mestizajes pues representaban los cruces raciales entre distintas etnias que conformaban nuestra sociedad colonial. Ahora, también hubieron otros, ¿no? Como por ejemplo los llamados Zambaigo. ¿Quién era el Zambaigo? El hijo de un chino y un indígena. También había un tercerón. ¿Quién era el tercerón? El hijo del blanco y una mulata. O sea, ya se ve ya una casta más mixta. ¿Ok? Ahora, dentro de las castas encontramos a los mestizos. Ya sabes que los mestizos es la unión de un blanco con un indígena. A los mulatos. Los mulatos son hijos de un blanco y una mujer negra. Tenemos a los zambos. Los zambos, ¿quiénes son? Los zambos son la unión de un hijo, es la unión de un de un negro con un indígena. Ahora, los indígenas. Los indígenas se dividían en dos grupos, en indios nobles y en los indios comunes, como lo están viendo allí dentro de la pirámide. Ahora, los nobles, ¿ya? Ellos pertenecían a un sector privilegiado. Aquí vamos a encontrar a los llamados caciques o llamados también curacas, ¿ya? O los barayoj. Ellos eran pues los descendientes de los incas y, como vuelvo a repetir, de los curacas. También ellos cumplían pues la función de ser intermediarios entre la autoridad española, obviamente, y la gente indígena. ¿Quién era el barayoj? Era el alcalde de los indios. ¿Y quién el cacique? Era un jefe de las diferentes comunidades. También debemos hablar sobre los llamados indios comunes. ¿Quiénes eran los indios comunes? Ellos eran los que no tenían privilegios, ellos pagaban tributos, ellos eran explotados y vivían en la miseria. Aquí vamos a encontrar a los llamados mitayos, a los yanaconas, a los pongos. Era un sector demasiado desposeído y explotado. Ellos pues han sido la base del sistema colonial, base económica del sistema colonial. Son la clase que produce y la clase que tributa también. Luego tenemos a los esclavos. Los esclavos. Los esclavos llegaron ante el descenso de la población indígena por las guerras y por las enfermedades que existían. Entonces era necesario traer gente pues que trabajara. Entonces fue por ello que trajeron a la gente de color negra hacia esta colonia. Ahora ellos trabajaban en la agricultura, trabajaban también en el servicio doméstico, sobre todo las mujeres. También estos esclavos, como lo están viendo en la figura, eran considerados como objetos de venta. Bien chicos, solamente mencionarles pues que dentro de las clases marginales,
Ya tenemos, por ejemplo, al negro ladino. ¿Quién era el negro ladino? Era un negro que aprendía o que había aprendido a hablar español. También tenemos a los negros bozales. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los que no aprendían o no habían aprendido a hablar español. Y tenemos a los negros cimarrones. ¿Quiénes son ellos? Ellos pues fugaban hacia zonas alejadas llamados palenques. Entonces, chicos, de esa manera pues es como la sociedad española estaba tan dividida, era tan clasista, porque recuerda que solamente algunos tenían privilegios sociales y eso se daba de acuerdo pues al poder económico, al origen racial y a lo que cada uno realizaba dentro de esta colonia. Muy bien, chicos, con esta explicación hemos culminado la clase de hoy.